Romanos, el capítulo 1, el versículo 18 hasta el 32. Y damos lectura a una porción muy importante. Yo no la escribí y es el cristianismo 101, lo fundamental, básico. Dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, a Él cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo, en su carácter, la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cada domingo nosotros estamos mirando en esta serie de mensajes a través del libro de Romanos. Como usted ya sabe, es uno de los libros más importantes en la Biblia, porque el libro de Romanos nos enseña el cristianismo 101, 101. Es como el punto de partida. Si no entendemos el libro de Romanos, nosotros tenemos otros conceptos acerca de cómo Dios es, y no entendemos entonces, uno, cuál es el problema del ser humano. No entendemos, dos, qué es lo que Dios ha hecho para librar y sanar y arreglar el problema del corazón humano. Y no sabemos entonces, tercero, cómo vivir agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. En otras palabras, si usted no entiende el libro de Romanos, usted está pidiendo al Señor que le ayude. Usted le está pidiendo al Señor que le salve de este problema. Usted entonces está diciendo, ay, ¿qué tengo que hacer? Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, eso es parte de no entender cuál es el problema. ¿Qué es lo que Dios ya hizo acerca del problema? Y tercero, cómo entonces uno vive en gratitud hacia Dios. La Biblia la semana pasada nosotros empezamos en el versículo 18, donde dice la ira de Dios. Y este mensaje es la segunda parte de ese principio que dimos la semana pasada. Pero cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, nosotros entonces decimos, espérate, notamos, para recordarles, nos estamos la semana pasada, el versículo 16, 17 y 18. El 16 habla del Evangelio, es el poder de Dios. Y en el versículo 17, la justicia de Dios. Y después en el versículo 18, la ira de Dios.
Y dijimos, hay iglesias donde nada más hablan del poder de Dios. Hay sanidad, echa fuera demonios, el poder de Dios. Y aunque hay poder en Dios, la Biblia también habla de la justicia de Dios. Nosotros llenamos la iglesia donde el poder de Dios es lo único que se habla. Nuestra iglesia quizás vienen personas por la justicia de Dios porque queremos hacer buenas decisiones y no queremos hacer malas decisiones. La justicia de Dios entonces es como qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, porque hay algo que está bien y algo que está mal, y yo entonces voy a ver si el pastor de chiripazo, como decimos en mi país, de allí no sé cómo, dice algo que yo estoy de acuerdo. Entonces eso me ayuda a mí en mi hogar para criar a mis hijos. Eso estuvo bueno hoy, pastor, qué bueno predicó hoy. Eso es como buscando no la justicia de Dios, sino cómo yo arreglo mi vida, y aguantamos la justicia de Dios. Pero tercero, la Biblia entonces me habla de la ira de Dios. Y dijimos, para concluir lo que dijimos la semana pasada, es que cuando llegamos a la ira de Dios, ahí nosotros decimos, yo no creo Dios no puede ser así. Y nosotros entonces por eso la semana pasada hablamos de cuando mencionamos la ira de Dios, enseguida tenemos que hablar de que este es el Dios que existe. Este es el Dios que existe. Y ahora entonces necesitamos hablar de qué es la ira de Dios. Pues, ¿qué quiere decir eso? 4 cosas queremos hablar. 1, queremos hablar qué es la ira de Dios. 2, queremos hablar por qué es la ira de Dios. 3, queremos hablar de cómo se manifiesta la ira de Dios. Y por último, cómo yo escapo de la ira de Dios. ¿Cuál es la salida de la ira de Dios? Portarme bien, decirle a los otros que están mal. ¿Cómo yo me salvo de la ira de que Dios? Mire el capítulo 2, mire un momentito, perdón que le llevo otro versículo, pero mire el versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y mire el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. El versículo 3, o piensas esto, hombre, tú que juzgas y tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nosotros no necesitamos hablar de la ira de Dios porque yo no puedo hacerme como que sí, Dios está enojado con eso cuando yo estoy haciendo lo mismo que estoy viendo en los demás. Y la Biblia entonces me dice, hay toda una lista de cómo yo puedo sacar uno de los listas y decir, pero Dios es en contra de eso. Y Dios también es en contra de lo otro que yo soy. Lo que necesitamos entonces hablar y queremos hablar hoy, es esto de la ira de Dios, porque el cristianismo, mire, el cristianismo es salvación, amén. Pero nosotros hemos hecho la salvación de enfermedad. Hemos hecho la salvación de que tengo un problema. Vengo a la iglesia para que el Señor, el pastor dice, sálvate, Cristo es nuestro Salvador. Y nosotros decimos, pues entonces Él es el que me ayuda, me da el dinero, Él me da esto, me da lo otro. O sea, yo vengo a la iglesia por el poder de Dios, pero no vengo a la iglesia porque salvación ¿de qué? Salvación de la ira de Dios. El problema del ser humano no es que usted hace algo malo. El problema del ser humano es que Dios está en contra del ser humano. Nosotros leímos hoy, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio hijo. Entonces va a empezar a ver, empieza a make sense, empieza a dar sentido, que usted no puede decir Dios está por mí cuando yo vivo como quiero, sino que Dios está por mí porque finalmente la ira de Dios fue removida de mí. Nosotros entonces necesitamos empezar con el 101, el primer curso de introducción de lo que es el creyente, para que nosotros entonces cuando predicamos el evangelio, hablamos del poder de Dios, estamos hablando de aquello que en verdad me ha salvado. El gozo de mi vida es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que lo que tú sufres hoy, dice Romanos 8 más adelante, no tiene nada que ver si Dios te ama o no te ama, si está por ti o no está por ti, cuando la ira de Dios ha sido quitada. Pero cuando tú nada más vienes a Dios para vivir mejor o tener más de Él o que todo me salga bien, las cosas no te salen bien porque la ira de Dios está contra ti.
Entonces nosotros necesitamos, eso es lo principio, es lo que empieza Pablo a hablar. Miren el versículo 17, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El versículo 18, porque la ira de Dios, en otras palabras, necesitamos hablar de la ira, porque la ira de Dios es lo que explica el mensaje del evangelio. Si no tenemos un Dios enojado, pues usted entonces no necesita un Cristo crucificado. Y la Biblia entonces me dice, ahí puedo empezar a entender qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. O mire conmigo entonces qué es la ira de Dios. Y nosotros, mire, tengo que parar porque cuando déjeme decirle uno de los problemas míos, es cuando yo estoy predicando y yo siento cosas que me dan para atrás. Es como, creo yo que es como estar chapeando. Chapeando, ¿saben lo que es chapear? Un machete en mi país no había, y yo entonces con el machete había como un gajo así de un ramo de árbol que tenía como así como un check, y con eso uno echa para atrás la grama, la hierba, chapea, corta, tiene que poner el pie así para que no te corte, chapeando. Y a veces cuando uno chapeaba, uno pegaba en algo y como que sentía que pegaba en una piedra. Cuando yo estoy predicando, yo siento las actitudes de las personas. ¿Sabían eso? Yo no te lo quiero decir porque es para que ore por mí, para que usted me desee bien, para que termine rápido, tan siquiera. Déjame ni pensar nada malo para que el pastor no se quede trabado ahí. Entonces cuando yo siento que he pegado, que voy a... Y yo entonces como que ahí tengo que regresar porque uno tiene que ver qué fue lo que le movió, lo que movió a uno. Pero mire, cuando nosotros hablamos de nuestra vida y hablamos de la ira de Dios, en nosotros como que decimos, entonces mi niño se murió, mi mamá le pasó esto, el cáncer que sucedió, ¿qué es esto que pasó? Y déjame decirte de ella, la respuesta es la ira de Dios. Los males en nuestra vida, todo en la vida, es la ira de Dios. Si Dios no estuviera enojado, pues toda bendición estuviera saliendo. Entonces, mire para eso, ¿por qué el mundo está así? El Romanos te va a decir cuál es el problema de la vida. Segundo, ¿qué es lo que Dios ha hecho para arreglarlos? No te quedes parado en que está enojado conmigo. Él ha hecho algo para arreglar el enojo. Nosotros no queremos eso, queremos otra cosa. Y siempre está enojado contigo. ¿Cuántos creyentes supuestamente vienen y siguen igual? Porque la manera están tratando de arreglar sus vidas en vez de conocer cómo Dios arregló la vida. Y por último, lo que me está diciendo la palabra de Dios es que hay un Dios que está en contra de las personas. Y si usted va a una iglesia, déjame no mencionarla, pero allá todo es positivo, porque es una iglesia pentecostal, es una iglesia asamblea de Dios, es una iglesia donde la ira de Dios no existe. Todo es bendición nada más, y eso no es lo que dice la Biblia, porque la acabo de leer. Porque la ira de Dios, y no fui yo, esto está escrito hace tiempo. Yo no estaba con usted cuando usted leyó la Biblia, cuando usted compró su Biblia. La ira de Dios se revela. No se me vaya hasta al final, porque hablamos de el escape de la ira. Y usted va a ver, supuestamente usted va a decir, pero primero hay que presentar el paquete como está presentado. La Biblia me dice a mí, ¿qué es la ira de Dios? Este enojo de Dios. Si usted lee en la Biblia, usted lee un momentito, piense conmigo desde Génesis en adelante. Esto de ira y de juicio es normal, común en la Biblia. En otras palabras, si usted no quiere la ira de Dios, usted tiene que romper muchas páginas en la Biblia. Se queda con 2 o 3 páginas nada más. En Génesis capítulo 3, la mujer y el hombre comen el árbol y Dios ¿qué? Los saca del huerto. Por eso estamos en la situación que estamos, porque la ira de Dios sacó a nuestros primeros padres fuera del huerto. Entonces usted tiene que trabajar con el sudor de su mente, de su sien. Usted tiene que trabajar duro. Hay muerte, hay problemas. Romanos 5 te dice que el pecado, los problemas entraron por el pecado. Y el pecado entró en Génesis. Los problemas de nosotros empezó porque Dios en juicio se airó con Adán y Eva y le dijo, fuera muchachos. Los vistió y todo lo más, pero ahí experimentaron. Usted sigue leyendo en Génesis capítulo 4, Caín mata a Abel.
Una tragedia familiar. Génesis capítulo 6, dice la Biblia que los ángeles, los hijos de Dios, le gustaron las mujeres del mundo y que de pronto Dios trae el diluvio en el mundo. Después usted sigue leyendo en la palabra de Dios, Génesis capítulo 10, capítulo 11, la Biblia dice que el hombre quiso hacer una torre contrario a lo que Dios había dicho, y Dios manda las lenguas, el lenguaje al mundo, y los divides a ellos, las naciones, para que no se junten y nada más se queden en lo que ellos quieren en vez de lo que Dios quiere. Usted sigue leyendo en la palabra de Dios y una y otra vez más, en los reyes, en jueces, en José, en todo el mundo, Dios está mandando su ira, mandando su castigo. Cuando el hombre falla delante de Dios, siempre están las consecuencias. Y déjeme nada más mencionarle algo para los padres que usted no puede dejar de darle consecuencias a sus hijos por las decisiones, para castigarlos. Las consecuencias de Juanito hizo algo, Juanito, ahora no puedes ir, y por mucho que Juanito te grite a ti, el bien de él es que entienda que el mundo está formado en una red, de que las consecuencias son reales. Usted no puede vivir y llevarse la luz roja siempre. Un día, wow, te pegan el ticket. Como que siempre hay algo. No importa cómo uno viva, siempre hay algo el látigo siempre llega a la vida, porque la vida está ¿qué es la ira de Dios? Cuando usted lee en la Biblia, siempre hay una consecuencia a nuestras acciones. ¿De dónde emana eso? ¿De dónde sale eso? Y la Biblia entonces me dice, bueno, usted sigue leyendo la Biblia, encuentra a Cristo en la cruz del Calvario, crucificado. Y la Biblia me dice, cuando uno ve la película de la Pasión y ve cómo le golpean y la sangre, uno dice, ay, pero ¿por qué tanto? Mire, fue peor de lo que usted cree, porque es violento lo que pasó cuando el hombre ha deshonrado y ha traído la ira de Dios. No, mi papá, cuando se enojaba, él era violento. Él no se enojaba mucho, pero mi mamá le decía cosas de mí o de uno, entonces ella le pintaba un cuadro y él tenía que enojarse. Pero yo a veces trabajaba con mi papá y venía gente que engañaban en la tienda donde él estaba, y mi papá entonces, como bien, siempre tratando de ganar a la gente, para siempre, era un hombre que ganaba dinero de la gente, entonces él aguantaba. Pero yo sabía cuando él se enojaba. Una vez vino una persona que le estaba haciendo un lío, y mi papá entonces, la orejita esta se le empezó a poner roja. Y yo dije, yo chiquito, y ahora ya tenía 17 años de edad. Y digo, porque yo he visto esa orejita ponerse, cuando venía contra mí, venía poniéndose rojo, después la nariz se pone roja. Y después entonces ella saca, y agarró a este hombre, mi papá no es muy grande, ni muy fuerte, agarró a este hombre y lo ha casi levantado en la tienda y abrió una puerta y lo lanza afuera de que se hubiera metido en problemas, pero lo lanza afuera. No puedes entrar más a esta tienda. Bueno, lo que quiero decir es que la ira de Dios, entonces, hay momentos donde la vida está contraria a nosotros. Es como que de pronto agarra fuerza en contra de nosotros. Y cada vez que leemos la Biblia y vemos en la cruz del Calvario, vemos como que de pronto Dios le está pegando al Hijo en la cruz. Y decimos, pero que esa es la ira de Dios. Cuando usted sigue leyendo la Biblia, llega al libro de Apocalipsis. Nosotros no queremos leer Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la ira de Dios. Nadie se salva en Apocalipsis, casi, además los creyentes, los que están sellados. La Biblia me dice que es como que la ira de Dios. Entonces, lo que quiero decir al mencionarle esta historia bíblica rápido, es que usted no puede decir que el Dios que yo quiero no es un Dios como se presenta en la Biblia. Porque usted tiene que responder en la Biblia. Si alguien dice, yo no creo en Dios porque mira todas las cosas malas que hay, lo difícil que hay, uno tiene que decirle, you're right, a la persona. Y Pablo no esconde esto, sino que cuando habla del Evangelio, en el Evangelio está la justicia de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque la ira de Dios, la única manera de entender, la única manera de abrazar a Cristo. ¿Por qué es tan importante esto? La única manera que usted abraza a Cristo es si usted quiere salvarse de la ira de Dios. Si usted fue a la iglesia porque las cosas no le iban bien y se acostumbró a ir a la iglesia para ver que no me vayan a ir mal, usted no tiene la salvación que otras personas tienen en la iglesia. Porque la salvación tiene que ver
que Dios, lo que Dios ha hecho, todos los problemas de la vida fluyen de la ira de Dios y todos los problemas de la vida son arreglados en la cruz del Calvario, donde se satisface la ira de Dios. Si nosotros no tenemos la ira de Dios, usted ya no empieza con la definición correcta de su problema y no puede arreglarlo. Pero uno dice, pero pastor, pero el problema matrimonial, las adicciones en tus hijos y en nosotros, eso vienen por la ira de Dios. Y entonces nosotros no podemos decirle a nuestros hijos, pórtate bien porque Dios te va a castigar. Eso es lo que decimos. Porque Romanos no dice, la ira de Dios, pórtate bien, sino la ira de Dios, entiende, abraza el Evangelio. Y nosotros entonces como padres hemos enseñado a toda una generación de jóvenes de portarse bien para que no hagan las cosas malas. Pero no son salvos los jóvenes, porque no han huido de la ira de Dios. Es más, que tú le hablas a los jóvenes de la ira de Dios y ahí ellos they tune you out. Ellos te cambian el canal, porque la ira, eso no va con lo que yo quiero de Dios. Y por eso nosotros tenemos que, por eso yo pudiera seguir hablando de Romanos 5, Romanos 8, no hay condenación y todo lo demás. Pero tú dijeras amén, pero dijeras amén como en un hueco, como un güiro. No hay nada adentro. ¿Por qué? Porque el contenido de lo que te salva es que la ira ha sido removida. Si tú no tienes un Dios de ira, no tienes una salvación de Cristo. Nosotros paramos ahí donde viene el sentir de que hay que explicar esto. ¿Qué es la ira de Dios? Déjeme darle una definición. La ira de Dios es un atributo de Dios, es el carácter de Dios. Usted no puede tener a un Dios sin esto, no existe. Dice, es aquella expresión de ira y de enojo que procede de la rectitud misma de su divina naturaleza, y que en virtud a la cual Dios infinitamente justo en sí mismo manifiesta exterminación contra todo aquello que viola su justa santidad. Es como una definición larga. Usted tiene el tape, síguela escuchando. Pero la ira, automáticamente Dios responde a aquello que está contra de él, porque es una violación a algo que automáticamente Él responde a eso. Es como si usted también, todos nosotros, nuestro cerebro está hecho con ciertas nervios que están en todos los lugares. Y digamos, si usted toca algo caliente, ni un segundo uno hace así. Cuando hay algo que está mal en la vida, automáticamente Dios hace así. La ira de Dios se sale en protección, en tratar de echar para afuera y quitar aquello que viola, que le da destrucción o frustra su propósito. La Biblia entonces me está diciendo, miren, esto es importante cuando hablamos de qué es la ira de Dios. La ira de Dios es su carácter que fluye en contra de aquello por su propia justicia y la dignidad de su rectitud moral dentro de Dios. Responde así instantáneamente, pero en control y en voluntad de que las cosas contrarias a su voluntad no prosperan. No solamente no prosperan, Él las aplasta. Y nosotros queremos hablar de eso. La Biblia entonces me dice, bueno, paramos un momentito y decimos, ok, ¿para qué es esto importante? Esto es como dentro de qué es la ira de Dios. Bueno, porque esto nos habla de qué clase de Dios es. Dios es un Dios moral. Si yo dejo que un extraño le dé un caramelo a mi niña y yo digo, ay, sí, ven con él a jugar, hay algo que no está bien en ese papá. Mire, yo como pastor en mi barrio, uno que ya es un poquito viejito, uno mira a los niños y tiene cierto como amor por los niños, porque pero cuando uno si va a decir o va a hablar, y ya uno no hace eso en este país sobre todo, que entonces los padres automáticamente vienen y como se ponen cerca. Yo soy el pastor, no, hay gente que son malas, claro, pero que automáticamente los padres reaccionan, deben de
Deben de reaccionar enseguida a ver quién es este que mi niña le está dando un candy a mi hija. Si ustedes como nosotros como niños, a cualquiera persona que viene en el mundo te ofrece un candy y queremos irnos con la persona, pero Dios en su ira estorba tus decisiones, estorba tus problemas, quiebra lo que tú pones amor al pasar la vida, porque al final es algo que automáticamente Él responde en protección a ti y a mí. O la ira de Dios entonces es esto que sale y enseña a uno, porque es importante de cierta manera, porque esto enseña que Dios existe. Hablamos de eso todo el mensaje pasado, pero enseña también que Dios es amor. ¿Por qué? Porque cuando uno, mire, lo opuesto al amor y lo opuesto al amor no es la ira, el enojo. Lo opuesto al amor es que el a mí no me interesa. Cuando al hombre no le interesa, a la mujer no le interesa cosas, pero si se enoja, si se pone celoso, si dice que estás hablando con la otra, porque a esa sí, a la otra no, porque a mí no, a las demás sí. Hay una expresión del amor. El sentido cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, muchas veces es por el amor que le tenemos. No queremos que ellos experimenten los problemas que nosotros hemos experimentado. Y en cuanto los olemos que eso le va a pasar a ellos, pues con más fuerza venimos en contra de esas cosas, porque sabemos que yo también salí embarazada, yo también tenía un hijo, yo también me casé con un hombre así, yo también. Y uno entonces dice, muchacho, no hagas esto. Y uno viene entonces con fuerza. Y dice uno, a Dios todo lo que hace lo hace correctamente, nosotros no. Pero la idea es que el amor, la ira no está opuesto al amor, sino que el anger, la ira, es una expresión de amor. En el caso de nosotros puede ser equivocado, porque uno está celoso, como persiguiendo, obsesivo con una persona, o puede ser correctamente. Hay algunos de nosotros que debemos estar enojados más de lo que estamos por ciertas cosas en la vida. Nos enojamos con ciertas cosas, pero no nos enojamos con otras cosas. Nosotros entendemos que el enojo revela que hay cosas que son importantes para uno. Cuando nosotros miramos que la ira de Dios, y la gente no quiere escuchar de esto, nosotros decimos, bueno, la ira de Dios enseña que Él existe. Porque si una persona que se enoja es porque tiene sus valores. Nos enseña la ira de Dios que Él es santo, que Él es moral, que hay cosas buenas y malas, y que Él tiene un propósito para tu vida, que Él ve el futuro desde aquí Él sabe dónde tú vas a parar. Y cuando te ve desviado, Él tiene que jalarte para otra vez el camino, porque te estás desviando del camino. Aunque aún el camino es el camino, Dios está en control de todo. Pero la Biblia me dice, entonces esto también enseña el amor de Dios. Nosotros decimos, ok, por eso es que es la ira de Dios. Y la ira de Dios entonces este reflejo automáticamente en su carácter, es parte de su voluntad de ir en contra de aquello que ofrece peligro a la creación, primero a sus perfecciones que Él ha creado en todo, y segundo a salvar y proteger a quien Él quiere. Como la palabra de Dios nos dice que así somos nosotros con nuestros hijos y disciplinamos a nuestros hijos. Cuando no son mis hijos uno no los disciplina, pero cuando son mis hijos uno sí se enoja. Cuando uno ve que el niño está mintiendo, el niño está fumando, el niño está haciendo algo, uno se enoja con eso. Pero si uno ve a fulanito, otros muchachitos haciendo eso, uno nada más le dice, no te metas, no vayas con ese muchachito. Pero la idea es que uno está tratando de proteger a los hijos. Mire conmigo. Lo segundo entonces es que ¿por qué la ira de Dios? ¿Por qué Dios está enojado? ¿Cuál es the issue? ¿Por qué Dios está enojado? Y la Biblia me dice, mire conmigo en el versículo 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y ahora miren el versículo 18, porque la ira de Dios se revela. Hay dos cosas que se revelan: la justicia de Dios en el Evangelio, y lo otro es la ira de Dios, por la cual necesitamos nosotros el Evangelio. Ahora yo voy a estar entrando aquí en algo que ustedes no, muchos de nosotros quizás no estamos familiarizados a escuchar, pero ahí está, ahí se lo voy a leer. Y la Biblia entonces me va a decir a mí, acuérdate que lo que va a decir el pastor Guerra, versículo 18 en adelante, viene del versículo 17, lo que dijo el apóstol Pablo. Como que no, en cierta manera la ira de Dios es importante entenderla, pero no para desanimarte y defraudarte y perderte, sino para enseñarte qué imposible está en tu vida arreglarla, sino mira cómo Dios la ha arreglado.
Mire conmigo, entonces es el evangelio y ahora el poder de Dios y la justicia de Dios. Y ahora mira, es la ira de Dios. Y decimos, bueno, ¿por qué Dios se ha enojado? Y la Biblia entonces me va a hablar a mí de esto. Exactamente, me va a decir 4 cosas aquí, 4 razones por las cuales Dios está enojado. 1, porque su verdad ha sido desechada. 2, porque su gloria ha sido cambiada. 3, porque su imagen ha sido difamada. Y 4, porque su justicia es algo que nosotros nos reímos. Estas 4 cosas, nos burlamos. Miren, estas 4. Primero es que su verdad ha sido desechada. Miren el versículo 18 conmigo. Dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad la impiedad e injusticia de los hombres que detienen, que hacen la gente. ¿Por qué Dios se revela su ira? Porque los hombres detienen con injusticia la verdad. Y ahora mire otro versículo más, en el versículo 25, dice la palabra de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Déjenme darle una ilustración para explicarle cómo eso se puede entender. Los otros días aquí en Chicago, interesante, en Chicago, sale en la noticia un hombre que fue dejado de la prisión. Estaba él preso por muchos años, 25 algo años, y lo dejaron preso y lo soltaron porque era inocente al estar preso. Mira un momentito. Este hombre, a esos los 17 años de edad, le echan la culpa, un muchachito, un afroamericano. Como siempre, si hubiera sido un americanito blanco, no le hubieran hecho esto. Pero hubiera tenido buenos abogados, pero el africanito, él entonces le caen arriba con todo lo que hay, le echan la culpa por la muerte de una niña blanca, que da la casualidad. Y miren, esto está en la televisión. Y hace esas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. Y el hombre entonces le traen el caso y lo condenan a 25, vida eterna, pero lo sacan ahora porque han probado que no es. Ahora miren lo que pasó. En el tiempo de esa corte, los policías y la fiscalía traen evidencias en contra del muchacho. Evidencias que escogen cuáles van a traer, porque ahora la razón por la cual los dejan salir es porque habían evidencias que no se trajeron a la corte. El abogado de él nunca lo pudo defender porque no sabía esas cosas. Y el jurado que lo condena no sabía esas cosas. Entonces la verdad que se presenta en el jurado es una verdad que favorece solamente la carga al muchacho que hizo mal. Pero hoy tienen entonces el ADN del muchacho. El pelito no es de él. Las huellas digitales no son las de él. ¿Dónde estaba esa hora? Otros lo vieron en otro lugar. Él tenía entonces defensa. En otras palabras, él no estaba en el lugar. Nadie, pero agarraron al muchachito y le metieron todo el libro, dejando otras verdades afuera. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Si usted pasa 25 años en la cárcel por algo que usted dice, no fui yo, tu papá llorando y todo el mundo, no fuiste tú, y hasta te empiezan a cuestionar y te dicen, pero papi, quizás tú la mataste, no fui yo, pero ¿cómo fui yo? Y de pronto 12 personas ahí te dicen, 20 años, una vida eterna ahí en la prisión, y el juez te dice, por malo, ¡pum!, toda la vida, y te amarran y te llevan y te tiran el retrato y te ponen a ti como nada. Y después sale la verdad. No tiene usted el derecho de estar enojado. Y la ciudad ahora le ha ganado no sé cuántos millones de dólares por haberlo puesto en preso injustamente. Con parte de mentira. Sin haber puesto, que verdad, un poquito, sin otras evidencias que lo dejaban libre. Bueno, la Biblia me dice a mí que nosotros hemos tomado la verdad de Dios,
le hemos dado la vuelta como nosotros queremos. Y la evidencia que tú cortes en tu propia mente y en tu corazón y en el corazón del ser humano. Nosotros viendo, lo que hablamos la semana pasada, viendo el cielo, viendo la luna, viendo todo acerca de la ciencia, viendo todo, viendo dentro del corazón del hombre, viendo todas las cosas. Hemos escogido lo que nos gusta y lo demás hemos hecho el juicio y hemos dicho, Dios no es verdad. Yo lo que es verdad es lo que yo quiero hacer. Y la Biblia dice, primer strike de que Dios está enojado. O sea, si usted va al college, en esta universidad en Estados Unidos, o trabaja para un periódico o algo, y usted, hay una cosa que en inglés se llama plagiarism, no sé qué en español, pero cuando usted usted lee un libro y usted en la computadora y usted lo marca, lo levanta, lo pega en su hoja blanca y le da esa hoja a su maestro y le pone su nombre Alberto Guerra y le dice al maestro, esto es mi paper, que el hombre va a decir, ay, pero qué alumno más bueno que tengo. Y después vienen todos la gente contra ti, te botan de tu trabajo porque ¿sabe qué? Tomado el crédito de algo que no era tuyo. En este país eso quiebra el corazón de la gente. Por muy honesto que tú seas, por muy bueno que tú seas, robaste las palabras de una persona. La palabra de Dios entonces me está diciendo a mí que la verdad de Dios es suprimida, es reprimida, se deja a un lado. Que la gloria, todas estas cosas, uno echa a un lado las evidencias que hablan de Él. En nuestro corazón lo sabe, como hablamos la semana pasada. Y la Biblia me dice, aún así, yo todavía me siento ahí como, a ver qué me va a decir el pastor a mí. Esa mero actitud hace el carácter de Dios, que responde en contra de una duda y evidencia que uno tiene en la cabeza a cosas que Él está mal en su palabra y yo estoy bien. Y la Biblia entonces me dice, lo que estamos haciendo nosotros es mintiendo, es tomando las evidencias que yo quiero para mi caso y dejando las evidencias acerca de su caso. Y la Biblia entonces me dice, Dios se ha enojado por eso. Todo el mundo hemos hecho eso. Mire, segundo, la Biblia me dice que hemos cambiado la gloria de Dios es cambiada. En el versículo 23 dice la palabra de Dios, y cambiaron la gloria de Dios, dice incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Mire un momentito, ¿qué quiere decir la gloria de Dios? Mire para que usted vea por qué Dios está enojado. Uno es porque nosotros decimos, no, yo voy a hacer esto en vez de aquello. Y lo que hemos dado es más crédito a mi verdad que a la verdad de Él. Al final es como si Dios está en una corte adentro de mi mentita y yo entonces digo, ¿hago lo que Él dice o hago lo que yo digo? No, lo que Él dice no está bien, lo que digo, lo que tengo que hacer yo es lo que está bien. Después, tú nunca puedes arreglar tu vida. En segundo, la Biblia me dice la gloria de Dios. Decimos, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria quiere decir el peso, quiere decir su esplendor, pero quiere decir el significado, la realidad de Dios, la gloria de Dios, la existencia de Dios, de donde todo recibe identidad y significado. Yo he cambiado eso, mire, y lo he puesto en la forma de un hombre o de una mujer o de un trabajo. Y lo que está diciendo la Biblia es esto. Yo he cambiado lo que me da significado a mí, lo que me da identidad a mí, lo que me da gloria para gloriarme, el decir, mira quién yo soy. En vez de yo decir, Dios me ha hecho así, la Biblia me dice que yo lo que he hecho es, mira lo que tengo yo y mírame así. Y la Biblia entonces está diciendo, si Él es la fuente de donde todo ser humano recibe bendición y poder y salud y todas las bendiciones, que el yo mirarme al espejo, ese es lo que hizo Satanás, se vio en el espejo y dijo, ven, ¿quién no me va a querer a mí? Y deja a Dios y vive por Él mismo, que la Biblia dice que entonces en ese momento nosotros pecamos contra la gloria de Dios. Nosotros hacemos que nuestro significado está en un romance, en un muchacho, en una muchacha, en el trabajo, en el dinero que yo tengo, en la ropa que me he visto, en el cuerpo que tengo. Cada vez que yo doy gloria a algo que en verdad lo que me hace sentir mejor que los demás, que la Biblia me dice a mí, Dios está enojado conmigo. Tercero, la Biblia me dice a mí
que nosotros hemos difamado su imagen. Decimos, ¿qué imagen? La imagen eres tú y somos nosotros. Mira un momentito. El hombre fue creado por la imagen, fue creado a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es recta, es santa, es justa. Nosotros no somos así. Y la Biblia entonces me va a decir a mí cómo nosotros somos, que hemos defamado su imagen. Dios está enojado porque hemos tomado su imagen y la hemos hecho una imagen que habla de otra cosa que no es Él. Decimos, ¿cómo ha pasado? ¿Cuál es la imagen esa que hemos difamado? Miren el versículo 24. Dice la palabra de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora mira, sigue leyendo. Dice el versículo 26. Dice, y los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el de contra naturaleza. Y versículo 27, de igual modo también los hombres, dejando a la mujer, se van con los hombres. Y después en el versículo 29 dice la palabra de Dios, estando atestado de toda injusticia, dice fornicación. Miren un momentito, miren para acá. En el versículo 24, en el versículo 26 y 27, en el versículo 29, nosotros encontramos entonces que Dios habla de la sexualidad de la persona. Mira un momentito. 101, el pastor Guerra no echa para atrás, porque la Biblia lo habla claro. Que Dios creó hombre y mujer. ¿Por qué dice hombre y mujer? Porque Él es boy y Él es girl. Él es hombre, Él es macho y ella es hembra. Fundamentalmente entonces, el hombre es hombre porque es hombre y la mujer es mujer porque es mujer. Y eso siempre se ve en la vida sexual, sensual y sexual. La Biblia entonces me dice a mí que Dios está enojado porque nosotros hemos defamado su imagen. Y la Biblia me dice, lo que hemos hecho es que Dios, que nos dio el don de procrear, nos dio el don de matrimonio, la institución matrimonial, para que el don de sexualidad pueda expresarse para la gloria de Dios. Que el ser humano, Dios está enojado porque el ser humano ahora tiene su sexualidad como yo quiero. Y si usted mira, si usted vino por la mañana, estaba mejor este mensaje en cierta manera, porque si usted ve los comerciales, no, es mejor ahora. Porque si usted ve el programa español, en español, si usted ve Good Morning, ¿cómo se dice? El día, o Buenos Días América, ¿cómo se dice? En el 66, en el 44, no sé dónde ir, pero no sé cómo se llaman. Pero la mujer, por ejemplo, la mujer que da la weather, el tiempo, es como, sí, está apretadísima la mujer. Porque esa es la manera que el hombre ve la televisión. Las novelas hoy ya no es, ay, me miró y me tocó la mano, y todas las mujeres, ay, ahora están acostados en la cama. Y ahora enseñan partes en la cama. Tienen que avanzar. Porque como dice el americano, sex sells, el sexo se vende. Y la Biblia me está diciendo, Dios claro que está enojado, porque donde nosotros reservamos el derecho, que me gusta ella, él me gusta. Por lo tanto, el placer de hacer como yo quiero, se puede hacer, que la Biblia dice, tu vida siempre va a luchar contra a Dios mismo, porque esto destruye tu vida. Te pone adicto a estas cosas. La creencia era de que antes del hombre casarse debe de experimentar muchas mujeres para cuando se casa con su esposa, supuestamente, pues ahora ya es fiel porque ya tuvo las experiencias. La realidad de eso es que esto se convierte en una experiencia más. Y cuando ella te empieza a gritar, a enojarse, a irarse, que él se empieza a acordar de Julia, que no me gritaba. Y María, que como decía, que lindo que soy. Y la otra, y en otras palabras, el matrimonio, han dicho, cuando el matrimonio tiene
relaciones sexuales antes de casarse y después nos casamos, qué bueno, pero ese matrimonio tiene ajustes en su vida íntima. Porque nuestra vida no puede vivirse a la manera que yo decido, como caballo, como potrero, ¿cómo se dice? Como el caballo que se le cae atrás a la caballa cuando la ve. Y mira que yo soy guajiro, me he olvidado de esa cosa. Pero cuando un caballo le caía atrás y saltaba porque veía a la muchacha corriendo allí, galopeando. No, nosotros somos perros. Nuestros hijos no son perros. Nuestras hijas, decimos, menos todavía. No son perras, perritas. Y nosotros vemos las manos que deshacen y usan y tocan y hacen en esa manera, degradan, dice el Señor. Dios los entregó a esta degradación de que ahora mi cuerpo es con el que sea. Dice la mujer con mujer, el hombre con hombre. Y lo vemos en la televisión. Dios, esto se escribió, mire, antes en antaño. Y dale tiempo al tiempo, dale tiempo al tiempo. Hoy tanto es la degradación de la imagen de Dios que los dos hombres en una iglesia y hay un pastor que los acepta. Y nosotros podemos decir, pues el pastor está equivocado porque mis amigos homosexuales son mejores que los niños que yo veo en la iglesia. Sí, yo te digo que eso es verdad, siempre. Pero déjame decirte, el problema de nosotros no es, el problema que tú tienes no es con la gente en la iglesia. El problema que tú y yo tenemos es con Dios, enojado hacia tu vida, que entonces ahora tú dices, pero mi niño o mi amigo, ellos no están mal. Mira, ellos no están mal como nadie está mal, todos estamos mal de la misma manera, pero la sexualidad determina muy patentemente la idolatría de mi corazón. Dice, cambio la gloria de Dios. Y me dice lo primero, por la imagen de un hombre. Después me dice aves y reptiles, como diciendo, hasta abajo llegamos. Pero la Biblia me dice, cuando nosotros damos el valor al sentimiento físico, al abrazo del varón, al abrazo de la mujer, y vamos de un brazo al otro, la Biblia me dice, mi vida, la sexualidad de mi vida, ha tomado el control de mi vida, lleva mi vida, guía mi vida, empuja mi vida, jala mi vida, al punto de que mi relación con Dios no está bien, porque lo que siento de allá para acá es fuerza en contra de mí, en vez de bendición para mí. A la Biblia entonces me dice que eso es no solamente verdad con lo sexual, sino también me dice todo lo demás. Mira el versículo 29, dice injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maledicencias, dice malignidades, murmuradores. No solamente el que hace, pero el que habla del que hace. También está la ira de Dios contra esa persona. Detractores, aborrecedores. Detractor quiere decir que tú le quitas, desvías un ferrocarril, desvías a un tren, lo detractas de su lugar por lo que la ira o el enojo o lo que uno tiene. Dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, no hay quien lo pare. Y dice la Biblia, sin misericordia. Como si a mí eso no va a ser así con mi vida. La Biblia me está diciendo, en otra palabra, cuando yo soy sin misericordia, Dios me trata sin misericordia. Y usted no puede salvarse porque la ira de Dios está en cada una de estas cosas. No es solamente lo otro. Es interesante, la Biblia habla de la sexualidad. Y decimos, ¿por qué? Pastor, ¿por qué usted menciona eso tanto? Es porque está tanto aquí. Y segundo, está tanto aquí que la Biblia me dice a mí, ahora lo veo allí. Cuando la sociedad es abierta a estas cosas. Y la Biblia me dice, no falta mucho a que esa sociedad se quebrante. Y los problemas económicos de este país. Y que este país no va a ser en donde mejor vivir. Va a ser como han pasado en muchos otros países. Cuando nosotros vamos evolucionando, como Francia y otros lugares, donde el amor es libre 100%. Y no hay nada malo con nada de nadie. Y la Biblia me dice, aquí todavía se mantiene algo porque los predicadores estamos predicando.
Pero cuando los predicadores se callan, y por eso la alabanza, por eso el poder de Dios, Satanás lo deja, porque el poder de Dios no te mira a la ira de Dios. Y la ira de Dios es la que determina si las cosas se mantienen o se destruyen. Nosotros vemos en nuestra propia vida que no importa lo que uno haga, el carácter de uno, el don espiritual no determina que Dios está a favor tuyo. El don espiritual es un don que Él te da. El fruto del Espíritu determina la paciencia, la benignidad, la bondad, la misericordia, la templanza. Esas cosas determinan que Dios está obrando en mí. El que Dios me usa para los demás. Y yo digo, mira cómo me usa. Eso no quiere decir que Dios te está usando a ti. O tú vas a ver ahorita lo que eso es. Mire, la Biblia entonces me dice que por estas razones Dios está enojado. Y por último en el versículo 32 me dice, quienes habiendo entendido, lea conmigo, quien habiendo entendido, lea conmigo el juicio de Dios, porque lo sabemos, dice el versículo 20 y 21, dice que los que practican estas cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y lo tercero es que nosotros nos burlamos de la justicia de Dios. Nosotros vamos a ver una novela donde hay adulterio, donde hay estas cosas, y nos gusta la entretención donde está el pecado. La Biblia dice, el creyente tiene que ser de tal manera, mire, no solamente que usted no lo hace, y nosotros tenemos el pecado dentro, no estamos fingiendo, no estamos diciendo yo no hago eso porque no tengo el potencial o las tentaciones. No se haga no vaya al otro extremo. Pablo dice en Romanos 7, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no hago eso es lo que... Hay una lucha dentro de usted y de mí, en todos nosotros. Pero el creyente no solamente reconoce esa lucha, sino también cuando ve que otros no tienen esa lucha, no se sienta a entretenerse con el popcorn, agarrando ahí, y reírse de esos cuentos de segunda indirecta sensual. Traunería se llama. La idea de hablar, ver programas y ver cosas que entonces la Biblia son cosas que a Dios no le gusta. Estamos enojados, pero el creyente, la Biblia me está diciendo, nosotros hemos llegado a un nivel de defamar la imagen de Dios, y segundo, de difamar la imagen de Dios, pero también de burlarnos de la justicia. Es como que lo que están haciendo no importa. Y la Biblia me dice, sí importa, porque el juicio viene a los hijos de desobediencia. Mire la palabra, entonces terminamos ahí, decimos, ok, ¿dónde se manifiesta? ¿Cómo yo sé, pastor, ok, la ira de Dios, y Dios está enojado, y Dios entonces va a juzgar al mundo un día? Pero no, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que Dios va a juzgar al mundo un día. La Biblia dice que usted ya está viviendo la ira de Dios. Mire el versículo. Dos cosas que yo quiero que usted mire. Y le digo esto para que usted aprenda como el pastor está sacando el mensaje. Yo tengo una clase de líderes mil a quienes les estoy enseñando acerca de cómo interpretar la Biblia. Entonces ahora yo quiero darle como a ellos, darle como un ejemplo. Mire, ¿de dónde viene este punto, pastor? Lo que usted va a decir. Y paro, le quito la fuerza al mensaje, porque en verdad no es la elocuencia del pastor, es el texto donde está la palabra de Dios. Bueno, mire, hay dos cosas que este texto nos dice. Uno, el tiempo del verbo que aparece. Y segundo, el sujeto de la oración, el sujeto que actúa el verbo. Mire conmigo en el versículo 18. Porque la ira de Dios, Dios aquí es el sujeto, okay, la ira de Dios se revela. Ese es el verbo. ¿Cuál es el tiempo del verbo? Uno dice el tiempo del verbo. Hay tiempo pasado, hay tiempo presente y hay tiempo futuro. Eso sería, la ira de Dios se reveló, la ira de Dios se revela, o la ira de Dios se revelará. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Presente. Oh, mira, aguanten los pantalones. Pues aquí viene la parte buena y mala, pero buena. Es buena porque wow, es mala porque y es buena porque ahí está Cristo, acuérdate. Si no, ¿quién se salva? Pero esa es la manera de predicar. Mire, la Biblia entonces me habla de que la ira de Dios se revela. Mire el versículo 17 para darte como la buena noticia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios no se revelará, ni se reveló, sino se revela.
En otras palabras, siempre el Evangelio es tu salida. Siempre el Evangelio, miren para acá, se perdió esta parte. Es tu salida el Evangelio. Usted siempre puede salir. Usted siempre puede salir cuando usted se predica el Evangelio. Cuando usted actúa como si fuera Dios, usted hace peor las cosas. Cuando usted agarra rienda por usted mismo, con las botas. Cuando usted agarra rienda por usted mismo, usted desbarata las cosas. Diciendo las cosas bien, las hace mal. Porque la salida de una persona nunca es, yo estoy bien y tú estás mal. La salida es, mira a Cristo. El Evangelio se revela, pero ahora vamos todavía a hablar, para agarrarnos más del Evangelio, es la ira se revela en el tiempo presente. Entonces, ahora mismo, ahora tú, a los 19 años de edad, a los 21 años de edad, a los 40 años de edad, a los 58 años de edad, ahí tú estás experimentando la fuerza de Dios, a no ser que tú agarras el salvavidas. Me dice, mire lo que me dice la Biblia, no solamente se revela, se revela de esta manera, se revela uno en mi razonamiento, el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican a Dios, no le dan gracia y se envanecieron en su razonamiento. Cuando una persona dice, ay, pues a mí no me gusta eso, es un razonamiento vano, de vanidad. Y eso es como se está revelando la ira de Dios. Mire, segundo la Biblia me dice que ellos entonces en el versículo 22, profesando ser sabios, y la sabiduría está ahí en la mente, se hicieron necios. Dice, nuestra mente entonces como que no razona bien, no piensa bien. Me dice la palabra de Dios en el versículo 24, me dice, por cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Mire el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La mujer con mujer y el hombre con hombre. Qué vergonzoso es hablar de lo que sucede allá atrás. Y la Biblia me dice que todos nosotros tenemos la revelación de la ira de Dios. ¿Dónde se ve la ira de Dios? Se ve en el impulso en mi corazón. Mire, en el impulso del corazón a mi adicción. No te escuchó. Pero para arreglar tu adicción, tú necesitas reconocer que tu adicción está ahí por Dios. Yo regreso ahí. Y para que tú veas como se limpia. Si usted quita a Dios, usted quita lo único que hay esperanza. Pero para tener a Dios tienes que saber que Dios es el ofendido. Porque si no, lo que yo tengo de Dios es nada más una cosita aquí, pero ese no es el verdadero problema. Entonces vengo y agarro lo que a mí me conviene, y por eso Dios no te ayuda en nada. Porque no es un Dios lo que tú has recibido. Has recibido una ayudita. No, mi vida entera. Las cosas que me guían a mí, el carácter enojado que tengo, eso que destruye todo, eso es Dios, dice la palabra. Es la revelación de la ira de Dios. Ahora mire, la Biblia me dice, no solamente me habla de los deseos, versículo 26 me habla de las pasiones, versículo 29 al 32 me habla de decisiones que tomo, injusticia, esto, lo otro, mentira, toda esa cosa es una decisión que uno toma, pero eso la Biblia me dice, esa es la revelación. La ira de Dios se está revelando, y se está revelando ¿cómo? En estas cosas, en que el hombre cambia la gloria de Dios por algo, la idolatría en el corazón. Cuando nosotros ponemos en una sociedad donde todo es más importante que Dios, la Biblia me dice, eso es un aspecto de la ira de Dios, aun cuando esa sociedad está ganando más dinero que los demás. Ahora mire conmigo, eso fue el verbo, el tiempo del verbo se revela. Y decimos, ¿cómo? Se revela en todas estas maneras en nuestra vida. Pero mire, la Biblia me dice no solamente eso, mire el sujeto que causa esto. Mire, 3 veces en el versículo 24, 26 y 28. Mire el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Inmundicia son los deseos, concupiscencias, concupiscencia, quiere decir epitomía. Nosotros hemos hablado de esto en otros momentos. Epitomía es un deseo, como deseo de ir a la playa, deseo de comer, hay crines, hay deseos que no hay nada malo con eso.
Pero epitomía quiere decir, concupiscencia quiere decir un deseo que se convierte en lo más importante en tu vida. Todos nosotros necesitamos dinero, hermano. Pero cuando el dinero es lo más importante, cuando eso es tu gloria, cuando eso es lo que tú dices, pues mira qué bien estoy, y no es Dios, que entonces hay fuerza en contra tuya. Porque esa glorificación de un deseo, al punto que ese deseo controla todo y determina si estoy bien o está mal, en vez de Dios determina quién estoy bien o está mal. Ese deseo que controla todo es entonces el ídolo que yo he hecho. Y la Biblia me dice que así cuando uno hace algo que está mal y uno protege alguien hace algo con sus niños y uno protege a sus hijos, cuando Dios ve un deseo más fuerte que controla todo. Digamos que tu hijo miente y tú te das cuenta que mintió. Vamos a hablar de mí. Cuando era chiquito me robé o robar y mentir. Cuando uno hace algo, lo segundo que viene es la mentira, pues no lo hice. Entonces yo me robé el soldadito y mi papá me vio con un soldadito nuevo. No sé por qué miró ese día, porque él no se interesaba por nada de mí, pero Dios ya tenía sus ojos. Él entonces me dice, ese soldadito, Alberto, ¿de dónde salió? Es mío. Y entonces me dijo, habíamos estado en esta juguetería, entonces me dice, vamos a llevarlo. Y tuve que llevárselo al hombre, ustedes saben la historia, y después tuve que comprarlo. Y el hombre me dijo, no, te lo doy regalado. Y mi papá le dijo, no, tiene que comprarlo. Yo digo, no me gustaba tanto el soldadito, si tenía que pagar dinero. Si me lo robo estaba bien, pero pagar dinero. Entonces, bueno, la idea es que de pronto cuando mi papá o todos nosotros vemos a nuestro hijo que hace algo, ahí viene el enojo y lo que hacemos, él pasa la vergüenza, porque lo que hay que enseñarle es a esta persona que esas cosas, cómo se arregla, que las cosas no trabajan así. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí en esta manera, Dios los entregó a estas pasiones que controlan, cuando el mentir controla, cuando el sexo controla, cuando las cosas controlan la vida y me desvían del camino que uno debe estar. Las tentaciones están en todos los lugares, pero la fuerza de llevarte a esas tentaciones, entonces es algo que la Biblia dice, Dios te entregó. Y la Biblia me dice, Dios me entregó en el versículo 24, mira el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y después el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Mire un momentito. Uno aprueba, mire para acá, uno aprueba tener como usted ha visto los muñequitos de un diablito que te está hablando y un angelito que te está hablando. Bueno, y la idea es que la Biblia está ahí. Y nosotros entonces decimos, voy a hacer esto o voy a hacer otra cosa. Y cuando yo no apruebo lo que está acá, y escucho lo que está acá, y hago lo que está acá, la Biblia me dice, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Quiere decir que todos nosotros sabemos de Dios, pero no aprobamos de Dios. En otras palabras, nuestro corazón, mire un momentito, nuestro corazón ha tomado una decisión. Y la Biblia me dice, Dios nos entregó. Mire un momentito. Me escuche bien, Dios no es pasivo a los problemas de la gente. Dios es activo en todos los problemas de la gente. Pero mire un momentito. Decimos, entonces Dios me dio esto. No, mire un momentito. Déjame citarle dos citas. Una viene de los griegos para ayudarle a entender lo que estoy diciendo. Y segundo, la otra viene de C.S. Lewis. Los griegos decían, cuando los dioses, ellos no son creyentes, bueno, una cita no, para que usted vea la verdad, y usted la ve. Cuando los dioses están enojados con el ser humano, les conceden lo que los seres humanos quieren. Porque en el griego, la mente griega, los problemas de la vida aquí, los dioses eran la causa también, pero la Biblia me dice a mí que en cierta manera ellos me dan lo que yo deseo. C.S. Lewis lo pone mejor. Usted conoce la oración, Cristo orando en Getsemaní, y dice, no mi voluntad, sino la tuya. Y Mateo capítulo 6, Jesús dice, hágase tu voluntad. Amén. En esta parte Dios los entrega, Dios está diciendo, Dios es el que está diciendo a ti, hágase tu voluntad. Y lo que está diciendo este escritor, la Biblia, y C.S. Lewis que está interpretando esto, es esto,
que cuando nosotros todos tenemos a veces deseos de ciertas cosas. Quisiéramos hacer ciertas cosas y queremos hacer ciertas cosas y hacemos ciertas cosas. Y la Biblia entonces nos entrega, Dios nos entrega esas cosas. Diciendo, hágase tu voluntad. Esto es lo que tú querías, vívelo. Las adicciones entonces son los problemas del ser humano, el cáncer y todo lo demás, que mi mamá se muere y el papá me muere, vino porque un día el ser humano, todos con Adán, decidimos no tomar a Dios en cuenta y hacer nuestra manera. Y ahora viene todo lo demás. Ahora mire un momentito. Déjame darle dos ilustraciones. Y las dos tienen que ver con el cigarro. ¿Cuántos de ustedes fuman? No, entonces no. Si fuman, yo no sabía. Y no quiero herirte, no es nada. Hay una lucha ahí. Pero lo otro es, quizás usted fumó. ¿Cuántos de ustedes fumaron? Y ¿cuántos van a fumar? Espero que no. Pero mire un momentito. En la televisión hay dos comerciales que... Si usted no está leyendo la Biblia, usted no ve como Dios te habla en todos los lugares. El primer comercial es una señora, creo que tiene como 45 años, pero parece que tiene 75, 79, 85 o algo así. Está flaquita y habla como así con un hueco. Tiene un hueco aquí y habla por ese hueco. Y dice, así, habla así como de... Porque tiene una máquina, no sé lo que es, porque no sale por la garganta, sino sale por ahí. Que ella comenzó a fumar cuando era joven y ahora mira lo que tiene. Mira un momentito. No sé, Dios le dio el cáncer. No. Mire, Dios la entregó a la vida que ella quería. ¿Me entiende? Entonces la mujer fumó, tosió. Pero dijo, yo sigo, fumó otra vez. Pasó toda la vida fumando, con gente fumando, en todos los lugares fumando. Y ahora diciéndote, ahora no puedo. Y Dios está diciendo, Dios los entregó. Cualquier adicción comienza con Dios diciéndote, no lo hagas, predicando la palabra, diciéndote, pero uno comienza, ¿porque qué? Porque quiero, esta es mi verdad, esto es lo que me da gloria. La decisión de fumar por primera vez, tan siquiera para mí, y después lo dejé porque me mareé ese día tanto que yo dije, ¿cómo puede ser esto? Algo. Y pues el primer cigarro, y mi mamá entró y yo lo escondí. Pero se quedó mucho dentro de mí y después me dio estaba yo mareado. Ustedes que fumaron saben lo que eso es. Pero, ¿para qué yo fumé? Porque habían los muchachos en mi barrio, los cool en aquel entonces, eran gente que fumaban. Todos eran flacos que fumaban. Y entonces yo quiero ser flaco y quiero ser así como las muchachas están con los muchachos que fuman. Las muchachas empiezan a fumar hoy y los que más fuman en este país son mujeres que hombres. La mujer entonces ahora queriendo hacerse la cool también empiezan. Pero lo que quiero decir es esto, que usted opta por una acción que te va a destruir la vida. Tus padres te dicen, la Biblia te dice, Dios te dice, pero uno como que dice, es que aquí está, ¿qué? Mi gloria. Uno dice, esta es mi verdad. Uno dice, no me va a pasar nada. Uno hace las cuatro cosas con que Dios está enojado. Y después entonces uno experimenta el cáncer de la artrosis ahí que la sacaron todo. Es terrible. Mire un momentito. Hay otra ilustración más de otro el cigarro. Y este es como tremendo. Mire, es un joven, un muchacho, 17 años de edad. Está con su muchachito, 17, 18 años de edad. Están viendo una televisión. Y hay un hombre en miniatura, un hombre de verdad, pero miniatura, que le está hablando al hombre. Está hablando el muchacho. Los muchachos en la televisión parecen gigantes porque la figura está hablándole así como si fuera un pequeño duende ahí. Él le habla y le dice, para la televisión. Y el muchacho tiene que parar la televisión. Entonces, y todos los jóvenes, ¿por qué la paraste? Y él dice, no, pero tiene que parar la televisión. Y dice, ven conmigo. Tenme a mí. Y el muchacho entonces como que él no sabe qué hacer. Y después entonces ponen el comercial donde el muchachito está en el suelo y el hombre lo está llevando por la mano, como si fuera el Gulliver, ¿cómo se llama? Ese gigante. Y se lo lleva con la mano y lo saca de la casa en los escalones y lo tira en el suelo. Y le dice, tienes que tomarme. Y el muchachito cae así, mira. Cae así. Y viene el hombre entonces, del hombre, y se mete entre los dos dedos. Y se convierte en un cigarro.
Y la Biblia entonces está diciendo esto, no, la Biblia o esa comercial te está diciendo esto, que el poder de la adicción es una cosita así. Pero te dice, para la televisión, no vayas a la iglesia, di que no, huye de la casa, haz esto, haz lo otro, emborráchate, todo lo que te dice la adicción. Y te lleva tirado, tumbado, te lleva tirado, tú no puedes hacer nada. Y te puede decir, tómate. Y con lo que tú haces la adicción, ahí se te mete en tu mano, ahí tú lo levantas, lo agarras a él. Y la Biblia me está diciendo, lo que ha hecho Dios es entregarte a lo que tú querías. Cuando nosotros tenemos una tentación, no se lo decimos a nadie. Nadie sabe, claro, nadie debe saber. Uno lucha con miles de cosas. Pero cuando está la oportunidad, a veces que uno cae, pero a veces es nada más la voz, lo que siempre quería. La Biblia dice, aquí te lo doy. Es como el momento de reconocer que usted necesita ser salvado. O sea, aquí viene entonces, ¿cómo entonces? Así se manifiesta la ira de Dios. Y decimos entonces al final aquí, bueno, entonces, ¿cómo nos sanamos? Mire lo que va a decir. Todo esto está escrito, como dijimos, para decirme a mí, el Evangelio de Dios, en el Evangelio está el poder de Dios, está la justicia de Dios, por la ira de Dios. Y la Biblia entonces me está diciendo, lo que tú necesitas ser salvado es de la ira, porque lo que te tiene atado no es que tú estás atado, sino es que tú estás haciendo lo que querías y Dios te ha entregado lo que tú querías. Mira, hay una oración que he empezado a orar y al estar preparando esto Señor, no me entregues a las tentaciones de mi corazón. Porque cuando está la oportunidad, y te da, como Dios te entrega a lo que tú quieres y te dice, hágase tu voluntad. Cuando los dioses están enojados con nosotros, nos dan lo que nosotros en verdad queremos. Y nosotros lo que queremos es controlar el mundo y lo hacemos por medio del carácter, medio del enojo. Dios nos entrega a un carácter que eventualmente destruye lo mismo que uno quería edificar. Esa es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no quisimos la verdad. No quisimos darle la gloria a Él, sino la gloria de la mía. Nosotros entonces nos burlamos de su justicia. No importa lo que yo haga, aunque estoy mal. Y nosotros entonces defamamos su imagen, actuando yo como yo quiero en vez de como la Biblia dice que debe de ser. Y la Biblia entonces me dice, bueno, mire un momentito. Al decir todo esto, la tendencia va a ser en algunos de nosotros decir, ay pastor, entonces lo que tengo que hacer es no hacer esto, tengo que arreglar esto, tengo que dejar de fumar. No. Lo que usted tiene que hacer es conocer el Evangelio. Porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es, usted necesita el Evangelio. Él está diciendo en el versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a predicarte a ustedes que son profesionales en Roma. Ustedes tienen adicciones también. Y voy a predicarte el poder de Dios, porque en el poder de Dios está el Evangelio de Dios y está la justicia de Dios, porque tu vida revela que Dios está en contra de ti. Por eso Romanos dice, si Dios es por nosotros. ¿De dónde salió si Dios es por nosotros? ¿Como una cosa carismática? No, salió porque su ira ha sido rememida. Si Él está ahora por ti y no enojado de ti, ¿qué quiere decir? Si Dios está por ti es porque hubo un tiempo donde el problema es que Él no está por ti. Y la razón por la cual no está por ti es porque nosotros somos el pecado y la Biblia hemos mentido, hemos usado su verdad, hemos cambiado su gloria. Pero la Biblia me dice, Dios ha hecho algo y Dios entonces nos salva de su ira. Y esto, todo el libro de Romanos. Pero mire, la Biblia, mire cómo Él me salva. Mire el capítulo 1, versículo 18. Menciono 2 versículos aquí para concluir. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela. Amén. La ira de Dios y pasan todas estas cosas. Todos los caracteres de la gente, las adicciones de la gente, la pornografía, la inmoralidad, la infidelidad, el homosexualismo. Todo es Dios diciendo, ahí te entrego. Déjame decir una cosa sola, nada más del homosexualismo, o de esta vida. Dice la Biblia, recibiendo en sí mismo. Míralo, déjame leerlo. Versículo 27, terminar el versículo 27. Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
tanto es el extravío en cada pecado, que cada pecado lleva un efecto a la personalidad de la persona. Por ejemplo, usted puede saber si una persona es alcohólica o fue alcohólica, porque es rojo, la persona, flaco y rojo. ¿Amén? Una persona que fuma, usted sabe que fuma, ¿verdad? Los rojos ahí dando vueltitas. Uno sabe que la persona no está bien. Cuando la persona habla, la persona estuvo en drogas. En el carácter de la gente emocionada, tiene algo que no está bien adentro de una persona. Cuando una persona, hombre, actúa como una mujer, la Biblia dice, reciben en ellos mismos, en el carácter, en las hormonas, en lo que usted quiera llamarle, el extravío, la retribución. Dios te da, Dios dándote lo que tú querías, de lo que tú querías. Tú quieres ser mujer siendo hombre, ahora tienes deseo de quiero ponerme ropa de mujer. Y uno entonces dice, yo soy natural, así siempre soy. Si usted se mantiene nada más con esa manera, usted se queda ahí, porque ahí está en la naturaleza, la persona así siempre ha sido. Pero si usted le dice, no, hombre y mujer, la Biblia lo enseña. Y la ira de Dios es tanto que el mismo carácter de la persona, la misma personalidad de la persona, la misma forma, la misma cambia la fachada, las acciones, cambian todo como retribución a lo que yo he querido hacer. Hágase tu voluntad, dice la Biblia. Mira un momentito, ¿cómo salgo yo de eso? La Biblia entonces me dice, salgo de eso. La ira de Dios, mira el capítulo 5 conmigo, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y quiero leer eso porque es importante. ¿Por quién Cristo murió? Por los impíos. En el capítulo 1 dice la Biblia en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. El impío, Dios está su ira en contra del impío, en contra del impío. El impío, todos nosotros somos impíos. Y la Biblia entonces me dice que Cristo muere por el impío. Cristo no muere por los muchachos que se portan bien, hijos de nosotros. Usted tiene 4 hijos y el más chiquito se porta bien. Cristo no muere por el que se porta bien. Y lo que queremos decir es que aún el que se porta bien necesita a Cristo porque no está perfecto. Pero en los padres, nosotros los padres decimos, el malo es, hay siempre una ovejita entre nuestros hijos, ovejita negra. La Biblia te está diciendo, es la ovejita negra que todos somos, la que Cristo murió. ¿Se acuerdan? En la iglesia, el que viene a la iglesia no es el moral. El que viene a la iglesia es el inmoral en alguna área de su vida. Amén. Usted puede ir a otra iglesia donde todos son morales. Aquí no. Lo que quiero decir, aquí Cristo murió por el impío. El mensaje de la palabra de Dios es que donde quiera que tú estás, donde quiera que sea tu adicción, que Dios la trae, Dios la trae. Dios también trae a su Hijo a salvarte de tu adicción. Cristo te murió por el impío. O mire una cosa más, ahí no termina, ahí fuera suficiente, pero gloria a Dios, sigue la Biblia. Mira el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores quiere decir repeated offender, aún pecadores es tiempo presente, una persona que todavía es pecador, Cristo murió por nosotros. El impío y el que sigue siendo, Cristo está por ti. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso la Biblia dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Pues mi esposa me puede acusar, mi hermano me puede acusar, mi hermana ya me está acusando, mi tío me acusa, mis hijos, todo el mundo me acusa. Pero el salvo, el impío, porque Cristo, la Biblia me dice, nadie te puede acusar. Ese es el evangelio. Y la Biblia entonces me dice una cosa más, mira el versículo 9, el versículo 10, no el 9, para adelante y para atrás, versículo 9, pues mucho más.
estando ya justificados. ¿En dónde? En su sangre. No estoy justificado en que me porté bien, sino en su sangre. La Biblia me dice, por Él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Ahí está el escape. La ira de Dios es lo que está detrás de todo lo malo que sucede en la vida. Y hablando moralmente en nuestra vida, Dios nos entregó a los mismos problemas que tenemos. Porque eso es lo que queríamos. La Biblia entonces me dice, pero este Dios, para usted conocer el amor de Dios, tienes que tener la ira de Dios. ¿Cómo vas a abrazar a Cristo cuando tú no estás tan mal? Y la Biblia está diciendo, estás peor de lo que tú crees. Es más, que te he entregado a todos los problemas que tienes, de ti y de tus hijos. Soy yo por ti, en contra de ti. Y entonces la ira de Dios, ¿cómo puedo yo resolverlo? La Biblia entonces me dice, lo puedo resolver porque el mismo Dios de ira es el que me amó siendo impío y pecador. Mire un momentito, mire por favor, no se me vaya en este momento. Mire la chispa del evangelio. Sostiene ira y el amor. Resuelve la ira con el amor y enfatiza el amor con la ira. Otra religión, una secta, la ira de Dios, tienes que comer, no puedes que comer, tienes que decirle no a tus padres, tienes que dejarte, y te vas para una secta por ahí y te dejas el pelo largo y tocas una campanita por el resto de tu vida y no puedes estar con el mundo porque Dios te castiga. El otro amor es que bueno, yo hago lo que quiero y Dios me ama anyway. Y la Biblia dice no, los dos extremos son extremos, es el hijo pródigo chiquito y el hijo pródigo grande. La Biblia dice, yo junto la ira de Dios, el evangelio, resuelve que Dios se le tiene que dar su lugar. Y resuelve que dándole su lugar está mi mejor opción. Porque el mismo Dios que tiene ira, resuelve su ira mandando a su hijo a morir por mí. Y el castigo de mi paz, por la ira, el Dios tiene el enojo, cae sobre él. Y por su llaga, yo que todavía soy repeated offender, un ofensor todavía, dice la Biblia, es perdonado. Somos salvos. ¿Por qué? Por la sangre. No porque no porque ahora ya no lo haces más. La sangre de Cristo te salva de la ira. Uno entonces tienes que venir a la sangre de Cristo. Tienes que venir a Cristo. No puedes huir de ser creyente. No hay otro mensaje. Usted no puede ir, vaya a un psicólogo, vaya a lo que usted quiera. Su matrimonio siempre va a tener problemas. ¿Por qué? Porque Dios a través del problema de tu matrimonio te enseña el ídolo que tienes del matrimonio en tu propio corazón, en vez de ponerlo a Él en el centro de tu matrimonio. Y la Biblia me dice, para poner a Dios en el centro del matrimonio no es poner a Dios en el centro del matrimonio, es poner a Cristo en el centro de tu vida. Porque cuando usted está con su esposa, no está con su esposa, Cristo está con usted. Y su sangre lo ha perdonado, lo ha limpiado. Y cuando uno va a hacer lo malo y hace lo malo, se recuerda otra vez, esto es mentira. Esto no es quien yo soy. Esto es dándole yo el valor a algo que no es lo que Dios me da. Esto es pervirtiendo quien mi carácter en verdad es. Solamente Dios te habla así. Porque cuando una persona falla, tú le dices hasta del mal que se va a morir. Pero Dios, cuando tú fallas, ¿sabe lo que te dice? That's not you. Ese no eres tú. Esa es mi imagen quebrantada en ti. Y vengo a restaurarla. Pero tengo que limpiarla primero en la sangre de Cristo. ¿Por qué usted no se hace creyente? ¿Por qué usted sigue viniendo a la iglesia como para a ver si el pastor dice algo bueno? Lo único que bueno del pastor está diciendo es que su vida tiene problemas, Dios lo ha arreglado y de ahora en adelante usted tiene que decirle, Cristo, solamente tú, de ahora en adelante. No arregles nada en mi vida. Arregla la mentira que yo tengo, arregla como yo le pongo valores a otras cosas, arregla mi falta de misericordia porque juzgo a los demás, arregla que yo me río y hago cosas por ahí, hablo mal y digo mal y chismeo y hago miles de cosas. Eso es lo que está en contra de Dios, usando cosas que la gente hace en contra de Dios para yo también hacer las tres dedos que hacen también cosas delante de Dios y todo el mundo está mal. La Biblia me está diciendo,
el mensaje del Evangelio es para todos aquellos que hemos pecado. Los que hicieron allá y los que hicieron acá. Cuando Cristo es lo que arregla mi relación con Dios. Que entonces ahí vuelvo a pensar, vuelvo a decir, la verdad, ¿dónde está la gloria? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Quién en verdad? La identidad de uno, ¿quién uno es? Dios va restaurando eso una y otra vez más. Es hermoso como Dios sana al pecador. El pecador está en pecado, nosotros decimos, apedréale. No. Alguien tiene que morir por la persona. Yo muero por esa persona. Y después dice, y la levanto y camino con ella. Y le empiezo a decir, mira, ¿te acuerdas cuando estabas haciendo esto? Eso eras tú deseando una gloria. Tu identidad no está ahí. Tu identidad está ahora conmigo. ¿Te acuerdas cuando hiciste aquello? Eso era que tú habías hecho una mentira y dijiste que esto es lo que te da felicidad. Yo soy el que te da felicidad. Y después te lleva a otro paso en la vida y te dice, ve cómo uno se burlaba a los demás y tenía fiesta en esos lugares. No, esas son las cosas que destruyen los caracteres. Usted ve en una película a alguien cometiendo adulterio, pero que no pasa en tu casa porque ahí tú matas a la gente. Por eso a nadie le gusta eso. No te rías, no te entretengas con las cosas del mundo. Y te sigue, te lleva, te lleva. El Señor toma su tiempo, siempre limpiándote y siempre diciéndote mi gloria, mi identidad, mi verdad. Y así nosotros vamos cambiando y creciendo. Mira, algunos de nosotros somos rápidos en llevárnosla. Soltamos el cigarro la primera vez. Algunos de nosotros todavía regresan. No lo hacemos y después regresamos. No lo hacemos y después regresamos. Y mi Dios en el Evangelio, por la sangre de Cristo. El cigarro es nada más como una ilustración. No. Es como cualquier otro pecado. La Biblia me está diciendo que Dios toma el tiempo cuando te salva de nunca más dejarte. Por eso la Biblia te dice, cuando leímos ahí, dice la Biblia, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué lindo fuera cuando más y más mi corazón se asemeja a esa imagen, sigue esa verdad. Eso es la gloria de mi vida. Y que eso entonces determina y enseña el Evangelio de Dios. Cristo vivió la vida que yo no he podido vivir y murió la muerte que todavía merezco morir. Pero Él al hacerlo se ganó el corazón de todos nosotros para vivir para Él.